Marketing Online, episodio 364. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, lo podéis llamar como queráis, como se os pase por la cabeza, pero esto es Marketing Online, señores. Hoy, martes 6 de octubre del 2015, programa 364. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es un negocio online basado en contenido generado por el usuario. Pero antes vamos a recordar que en boluda.com/cursos ya lo sabéis. Tenéis esos cursos, tenéis esos vídeos, tenéis esa teoría, esa práctica de cómo hacer las cosas y cómo hacer que eso funcione, cómo conseguir llegar a los usuarios que os interesa, cómo monetizar al fin y al cabo ese proyecto, ¿de acuerdo? Teoría y práctica, marketing online y programación web, ¿de acuerdo? Todo lo que necesitáis hacer. Hoy, precisamente, el curso es más técnico. Mañana, por ejemplo, es el de marketing, es más sobre marketing y es teoría. Pero hoy es más técnico y estamos hablando de cómo personalizar el contenido de vuestros posts y WordPress a través de campos personalizados. Concretamente, vamos a ver cómo subir imágenes, cómo subir archivos, cómo adjuntar textos extra. Todo esto lo vemos en el curso de Advanced Custom Fields. ¿De acuerdo? O sea que ahí queda eso, boluda.com/cursos. Por cierto, antes de empezar con la idea de negocio, ayer entre las preguntas teníamos una, la de Ana, que era un punto más personal, que me preguntaba cómo fueron mis inicios del podcast, cómo estoy motivado siempre, etcétera, que me emocioné un poco ahí respondiendo y tal, y tuvo muy buena acogida. He recibido muchos correos y aún estoy recibiendo y apenas ha pasado un día de gente que le gustó mucho saber todos esos intríngulis, saber tener acceso a ese making of o básicamente saber lo que hay detrás de las cámaras, en este caso detrás del micro, ¿no? Puntualmente ya sabéis que lo hago, de vez en cuando hablo un poco de mí, ¿de acuerdo? Yo normalmente, yo estoy aquí para hablar de marketing, ¿de acuerdo? Pero puntualmente pues hago algún podcast más como el de Un Día con Joan o el de Caso de Éxito del episodio número 100, etc. Bien, gustó mucho, con lo que algunos de vosotros me sugeristeis hacer un día de un AMA, que dicen los americanos, un Ask Me Anything, que sería un lunes de estos, dedicarlo únicamente a responder preguntas o a recopilar las preguntas que me hagáis y responder preguntas relacionadas, o sea, metapreguntas, no relacionadas con el marketing online, sino de mí o del podcast o de los servicios o no sé, cómo es ser un consultor o cómo es pues tener que hacer una clase cada día, un podcast cada día, cómo lo hago, cómo me lo monto, un poco, todo este tipo de cosas que me motiva, bueno, todo lo que comenté ayer. Si lo creéis interesante, decídmelo y lo haré. Yo en principio, ya os digo, estoy aquí para hablar de marketing, no para hablar de mí, pero entiendo también que como estoy aquí, pues cada día susurrándoos al oído, igual os interesa saber un poquito más como un día extra, decir, bueno, va, sí, venga, hoy cuéntame tu caso, ¿de acuerdo? Si ese era el caso, pues bueno, lo haré. Y si no, pues nada, voy a seguir hablando del marketing online y listos, que para eso estoy. En fin, señores, pues venga, ahora sí, vamos a hablar del tema del negocio. Y hoy vamos a hablar, como os decía antes, de un extremo, ¿de acuerdo? Del UGC o del CGU o como lo quieras llamar, UGC, o da igual. Básicamente estamos hablando del contenido generado por el usuario. ¿Y sabéis cuál es el extremo? Es un foro, ni más ni menos. Un foro, el típico foro de gente que va ahí y habla, que los propios usuarios se preguntan, lanzan preguntas, lanzan respuestas, algunos de más calidad, algunos de no tanta calidad. Pero vamos, es un foro de toda la vida. Los foros no son nuevos ni por asomo. Vamos, yo recuerdo software estilo PHP, BB, etcétera, aunque ahora ha evolucionado mucho. Yo recuerdo software de creación de foros desde que la red es red.
Madre mía, ha evolucionado mucho el sector, pero sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que te soluciona? El gran problema que tienen todos, que tenéis vosotros, si tenéis una página web montada, que tienen mis clientes, que tiene la gente que les hago coaching, todo el mundo, el contenido, la creación de contenido es el gran problema. La creación de contenido debe ser constante, debe ser inédito, debe ser de calidad, debe ser frecuente. Y el gran problema que tiene todo el mundo, ¿cómo creo el contenido? ¿Qué contenido pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cada cuándo? Que si no tengo tiempo, que si no es el estilo, que si la abuela fuma, que si tiene bigote. ¡Madre mía! Siempre hay dificultades en la creación de nuevo contenido, fresco, constante. ¿Por qué? Porque es eterno. Yo hago una clase cada día, un podcast cada día, un episodio de podcast cada día. Los fines de semana cuelgo tutoriales, cuelgo vídeos en YouTube, ¿de acuerdo? Pero a mí me encanta crear contenido, ¿de acuerdo? Pero claro, si alguien que ya está al 150% de tiempo le dices, no, ahora además tienes que empezar a crear contenido, va a decir, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿De acuerdo? Entonces el foro lo soluciona. Ojo, más o menos, ¿de acuerdo? El foro podríamos decir que es una forma de crear contenido en piloto automático, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerlo de piloto automático entre comillas, pero la idea está ahí. Simplemente de desmontarlo, ¿de acuerdo? Y teóricamente eso va solo, ya hablaremos de eso, y los usuarios lo crean, ¿de acuerdo? Pero ojo, los usuarios lo crean a través de su contenido, pero lo vital de ese contenido es que es tal y como hablan los usuarios. O sea, tal y como hablan los usuarios. La gente de la calle, la gente que busca. Por tanto, tal y como buscan los potenciales clientes, o al menos el target de gente a la que te diriges, ¿de acuerdo? Claro, esto te permite utilizar, o no utilizar, es que ni lo utilizas tú, expresiones, formas de hablar, que nunca pondrías en unos textos corporativos. Si, por ejemplo, eres una clínica de cirugía estética, ¿de acuerdo? Tú tienes unas ciertas páginas posicionadas o intentas posicionar, tienes además ahí pues contenido contenido generado por ti a través de posts, etc. Ahí no puedes hablar de ciertas formas o no puedes utilizar ciertas formas de, no sé, pues aumentarse las tetas, por decir algo. No queda muy corporativo, ¿de acuerdo? Vas a hablar, pues, por ejemplo, de aumentarse los pechos. Pero claro, ¿qué pasa con toda la gente que lo busca de otra forma? Bueno, si tienes un foro, vas a poder posicionar gracias a la forma que tiene de hablar las personas en el foro, ¿de acuerdo? Porque la gente, cuando entra en un foro y responde o pregunta algo, no se está de hostias, simplemente pregunta tal y como preguntaría a un cuñado o a un amigo, ¿de acuerdo? Hey, señores, ¿qué opináis de esto? ¿Es una mierda o no? ¿Vale? ¿O esto sirve o esto no sirve? ¿De acuerdo? Evidentemente esto se puede utilizar, como decía en este caso, en este ejemplo de la clínica estética, como refuerzo de contenido, y de hecho ya tengo un episodio que hablo únicamente de esto y os lo dejo en las notas del programa, o también lo podemos enfocar como negocio de por sí, ¿de acuerdo? Independiente, como negocio, pero ojo, ¿por qué? Porque llevar un foro no es nada fácil. Nada fácil. Por eso digo que en muchas ocasiones es mejor intentar montarlo como negocio aparte, ¿de acuerdo? Intentar monetizar ese, que como complemento, porque como complemento te va a generar mucho contenido, pero también te va a generar muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay dos fases, ¿de acuerdo? La fase de arranque, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho podríamos decir que hay tres, pero las dos más jodidas son la de arranque y la de control. La de arranque es para empezar. Sobre todo, bueno, esto te lo puedes saltar si tienes comunidad. Si ya tienes comunidad, yo ya sabéis que estoy preparando un foro, lo tengo al 70-72%. Bueno, tengo muchas cosas nuevas, estoy a punto ya, llevo mucho tiempo preparándolo. Bueno, pues estoy ahí, ¿no? Y lo voy preparando, etc. Yo ya tengo una comunidad, somos más de 7.000 personas aquí escuchando el podcast. Cuando abra esto, ya está, lo tendremos ahí, ¿de acuerdo? Toda la gente se suscribirá y será mucho más fácil. Pero si no tenéis nada y vais a empezar un foro desde cero, al principio vas a tener que estar ahí, tú, creando usuarios ficticios. Esto lo hace todo Cristo. O sea, no puedes pretender abrir un foro que de repente aparezcan los usuarios de la nada. O sea, vas a tener que crear usuarios ficticios, vas a tener que hablar con, yo qué sé, desde gente que tengas en plantilla, desde gente, amigos, conocidos, ir a grupos de LinkedIn, grupos de Facebook, a buscar gente que le pueda interesar. Vas a tener que, currarte usuario por usuario, ¿de acuerdo? En el caso que tengas comunidad, ningún problema. Esos son los primeros meses. Después hay esa
fase de navegación, podríamos decir, que es ese punto medio que dices, mira, parece que, mira, la gente ya contesta, ya pregunta, ya va solo, ya empieza a ir solo. Pero ojo, porque eso dura muy poco, porque pasamos a la fase de control, que esa ya es para siempre. La fase de control es frenar la máquina. Bueno, frenar la locomotora. Esto es siempre lo mismo, el símil de la locomotora, ¿verdad? El símil de decir, bueno, cuesta arrancar, pero después solo tienes que ir metiendo leña, hasta que hay un punto que dices, stop, ya no hay más madera. Como decían los hermanos Marx, nada de más madera, sino ahí lo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar, frenar un poco. ¿Por qué? Porque te saldrán trolls, te saldrá gente con comentarios que van a haber que moderar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer ahí? Vas a tener que poner administradores, vas a tener que poner moderadores, gente controlando el tema, gente de confianza, con lo que vas a tener que controlar eso. Un foro es trabajo, ¿de acuerdo? Que no se os ocurra pensar, como decíamos antes, que es un piloto automático, que es un automático que es instalar y olvidar. Spammers también, vais a tener muchísimos spammers, vais a tener que lidiar con eso, ¿de acuerdo? Así pues, ya lo sabéis, avisaos, no es fácil. Bien, entonces, ¿cómo monetizamos esto? Dices, vale, Joan, ya tengo el tema, ya tengo la comunidad, ya lo tengo más o menos montado, va a ser este foro, tal, no sé qué. ¿Cómo monetizo eso? Bueno, la primera opción, anuncios. Es lo típico, es lo clásico. Vas a un foro, ves preguntas, ves respuestas y ves anuncios. Esto se puede hacer con más elegancia o con menos elegancia, ahora lo veremos, pero si quieres monetizarlo a través de anuncios, tiene que ser nicho. Porque es que si no te va a ser muy difícil. O sea, va a ser muy difícil un foro generalista porque vas a necesitar muchas visitas, ¿de acuerdo? En cambio, cuanto más nicho sea, mejor, porque si lo haces desde AdSense, que ahora lo hablaremos, hasta que sea incluso contratos con gente, patrocinadores y tal, te va a ser mucho más fácil cobrar más por cada visualización, por cada clic, por cada lo que sea, ¿de acuerdo? Como digo, una opción, por ejemplo, podría ser AdSense, pero ojo, porque con AdSense no sé si sabéis lo que es la red podríamos decir que es la red de anuncios de Google que va a la par con AdWords, ¿de acuerdo? AdWords tú colocas anuncios y en AdSense se muestran esos anuncios, ¿de acuerdo? Si tú tienes algo que vender, pues te vas a AdWords y colocas un anuncio para que se muestre en dos sitios. Un sitio sería en Google, cuando alguien busca algo, eso es la red de contenido, la red de búsqueda, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos la red de contenido. La red de contenido es cuando ese mismo anuncio que tú has colocado, en lugar de mostrarse los resultados de Google, se muestra en páginas web de otros. Alguien que tiene, por ejemplo, un foro. Y esa persona que tiene el foro, ¿cómo lo ha colocado? Bueno, pues con una herramienta de Google que se llama AdSense. Tengo un episodio hablando todo de eso específicamente, os lo dejo en las notas del programa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, AdSense. ¿Cómo funciona AdSense? Pues tú simplemente vas y le dices, es bastante automatizable, y le dices, señor Google, tengo un foro que habla, yo sé, de zapatos. Todo sobre los zapatos, la gente pregunta que si la piel, que si el material, que si el tacón, que si de fiesta, no sé qué. ¿Por qué no? Pues bueno, tenemos ese foro. Quiero mostrar anuncios relacionados, evidentemente, con el mundillo de los zapatos, que sí, marcas, que sí, zapaterías, que sí, zapaterías online, que sí, no sé qué, da igual, que sí, zapateros, todo, lo que haga falta. Y te dicen, pues vale, pues mira, hay estos anunciantes ahí que a través de AdWords han colocado esos anuncios y te los vamos a ir mostrando automáticamente. Toma este código, lo colocas ahí y esperar a ver qué. Entonces, en algunas ocasiones te pagan por cada 1000 visitas, o sea, para cada 1000 publicaciones de ese anuncio, ¿de acuerdo? 1000 impresiones que les llaman, que es cada vez que alguien ve, bueno, podría potencialmente ver ese anuncio, que se muestra ese anuncio en la pantalla de alguien, o cuando alguien hace clic, ¿de acuerdo? Que también sería un caso, etcétera. Bueno, pero en todo caso, ahí está, es un código, tú lo colocas y te olvidas. De hecho, incluso Google te escanea la página y en función de las palabras que hay ahí, pues muestra unos anuncios u otros, etcétera. Pero ojo, porque tienes que tener muchas visitas, muchos usuarios, muchas páginas vistas, muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque es un negocio de rotación. Ya lo sabéis, la diferencia entre un negocio de rotación y un negocio de margen. Rotación, bolígrafos Bic. Muchos bolis para tener beneficio. Margen, los estilográficas Montblanc. Con una ya te forras. Para entendernos, lo estoy caricaturizando, pero para hacernos la idea. En este caso, tienes que tener muchas visitas. ¿Por qué? Porque cuando más generalista eres, ¿de acuerdo? Menos te van a pagar
¿Por qué? Porque no va a estar tan específico, ese anuncio no va a ser tan específico, porque si en un foro puedes hablar tanto de peras como de castañas, pues de acuerdo, va a ser más difícil encontrar un anuncio que encaje. En cambio, si es más específico, el usuario va a pagar más en el momento de la puja, etc. Con lo que eso te va a salir más a cuenta. Pero aún así, aunque sea nicho, vas a tener que tener muchas visitas para poderlo monetizar. Otra opción, si no quieres meterte en el fregado de AdSense, sería también anuncios, pero banners de anunciantes o patrocinadores. De una forma mucho más simple, se hacen negociaciones uno a uno. Tú colocas un banner que dice, ¿quieres tu publicidad aquí? Pues envíame un mail o haz clic aquí y rellena el formulario. Ya está, lo típico, ¿no? Lo típico que cuando ves un cartel por la calle, ¿quieres su publicidad aquí? Bueno, pues lo mismo, empiezas así o empiezas colocando a un amigo o lo que haga falta, pero la idea es anunciarse y ahí vas a mostrar los anuncios de las personas que has llegado a un acuerdo con ellos. Entonces te envían un mail, te dicen, pues mira, yo estoy interesado, pues mira, estas son las visitas que tengo, tal y cual, este es el público, ¿qué te parece? 100 euros al mes, 150, vas a ser el único que vas a estar en este foro o vas a compartir solo con 3 personas más, pero ninguno va a ser tu competencia, por ejemplo, ¿no? Lo podéis hacer así de artesanal, de manual, de quirúrgico, o incluso hay algunos plugins estilo Adsanity, ¿de acuerdo? Os dejo el enlace en las notas del programa, que esto lo pueden de alguna forma automatizar. ¿De acuerdo? Que la gente se puede registrar, se puede dar de alta como anunciante, lo ves ahí, lo apruebas, etc. Se puede semi-automatizar o incluso automatizar del todo, pero bueno, yo siempre recomendaría al menos saber quién se va a anunciar y que no, porque al final igual se te acaba anunciando la competencia ahí, ¿de acuerdo? Con lo que vigilar un poco esto. Bueno, pues sería una opción. Eso funciona mejor. A mí me gusta más, personalmente. Incluso si las negociaciones son muy manuales, uno a uno, decir, pues mira, vamos a hacer esto, podríais hacer cosas especiales, es decir, pues mira, el anuncio lo vais a tener, en lugar de aquí a la columna de la derecha, vamos a modificar un poco el foro y lo colocaremos después de cada post, o después del primer post, o después de la pregunta que abre los foros, o cada subforo, etcétera. O sea, podéis llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Incluso decir, vamos a poner una pop-up, que no estoy, ya sabéis que no soy defensor para nada de las pop-ups, pero bueno, podéis llegar a cualquier tipo de acuerdo. Ya que es manual, pues vamos a hacerlo manual del todo, vamos a hacerlo artesanal, vamos a decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces, evidentemente, puedes pedir más. No es lo mismo que alguien se dé de alta en un sistema y vaya rotando en un anuncio, en un cuadradito, que van a aparecer otros, incluso competencia suya, que un acuerdo de decir, no, mira, es que vamos a hacer lo de la publicidad elegante, ¿os acordáis? Os dejo cuando hablamos de la publicidad elegante, os lo dejo en las notas del programa, cómo funciona, cómo es, etcétera. Y evidentemente aplicarlo e integrarlo en función de las características del propio usuario, bueno, en este caso del propio cliente. Bien, esta sería otra. Primera, pues, AdSense. Segunda, patrocinios o anunciantes a través de acuerdos. Y tercera, y mi favorita, contenido premium. Cosas que solo van a tener ciertos usuarios a través de una suscripción. ¿Os suena la idea? Sí, exacto, es un membership site. ¿A qué contenido premium me refiero? Por ejemplo, pues sin límites en cuanto a búsqueda. Una de las cosas que va a cargar más el servidor en un foro es la gente cuando busque, ¿no? Eso va a tener ancho de banda, tasa de transferencia, con lo que rendimiento también en el servidor. Igual vas a tener que cambiar a un servidor mejor, vas a tener que contratar más transferencia, con lo que algunos limitan el número de búsquedas de los usuarios que pueden hacer durante un minuto, así, o durante 10 minutos o de lo que sea. Bueno, eso lo puedes saltar, te puedes saltar los límites para los usuarios premium. Más cosas, mensajería entre usuarios, este es un clásico, es decir, bueno, puedes acceder, puedes verlo, pero solamente puedes enviar un mensaje a otro usuario, ¿de acuerdo? Utilizar este sistema de chat o de mensajes internos o lo que sea, si eres usuario premium. Permitir también poner firma. Sabéis que tenéis un perfil en las firmas, en el foro, que entráis, ponéis vuestro avatar, vuestra firma, etc. Bueno, pues decir, no, la firma, que es lo que hay debajo de cada uno de tus posts, solo la vas a poder tener si eres premium. O en la firma solo vas a poder colocar enlaces si eres premium, porque mucha gente lo utiliza también para darse a conocer. O vas a tener rangos, ¿de acuerdo? Y te va a salir debajo de tu usuario, tu rango, en este caso de usuario premium, o incluso chapas de decir, pues mira, has conseguido tantos mensajes, o tienes el nivel o el rol tal, ¿de acuerdo? Todo este tipo de cosas. O incluso en un extremo, ciertos foros cerrados única y exclusivamente para usuarios.
¿De acuerdo? Decir, bueno, estos son los foros públicos y estos son los foros privados. Y en los foros privados solo puedes estar si eres usuario premium y que ahí esté contenido, por ejemplo, moderado por expertos o preguntas y respuestas solamente. O una clásica, que solo puedas contestar o preguntar. O sea, puedas leer, pero no puedas participar, no puedes escribir, ni preguntar, ni participar, ni contestar si no eres usuario premium en algunos foros. O sea, esto lo puedes combinar como quieras, ¿de acuerdo? Puedes decir, pues mira, unos completamente cerrados y unos completamente abiertos. O unos abiertos, pero solo para leer, pero no para participar. O unos en los cuales vas a poder ver la pregunta de la persona, pero no las respuestas. Y entonces, para ver las respuestas vas a tener que estar suscrito, ¿de acuerdo? O sea, imaginación al poder. Aquí cada caso, en función de la naturaleza del propio foro, ¿de acuerdo? Pero esta es la que mejor funciona. Es sin duda la que mejor funciona. Y hablé un poco de esto en cuanto a cuando estábamos haciendo ese ciclo de Membership Sites y hablábamos de la comunidad, ¿de acuerdo? Os dejo un enlace en las notas del programa porque está más desarrollado ahí en cuanto a qué tipo de contenido premium puedes mostrar, ¿de acuerdo? Y cómo hacer que la comunidad participe más, etcétera, etcétera. Echadle un vistazo. Bien, señores, pues nada, hasta aquí la idea de negocio. Espero que la podáis aprovechar, que la podáis utilizar, ya sea para dar un soporte extra de contenido a vuestro negocio o como negocio como tal, ¿de acuerdo? Que también es muy interesante para, bueno, si tenéis un hobby, si tenéis una comunidad, esto es el básico, es el básico. Si tenéis un hobby que dices, ostras, es que esto me encanta y tal, y me veo moderando un foro de esos, esta es vuestra oportunidad, ¿de acuerdo? Porque solo necesitáis conexión a internet y tiempo libre. En fin, pues nada, señores, muchísimas gracias, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me ayudan muchísimo a dar a conocer el podcast, gracias, de verdad, así como por vuestros me gusta en iVoox, ambas cosas son gratamente apreciadas. Y, evidentemente, por estar ahí, al otro lado, escuchando a este servidor de ustedes hablar de marketing online cada día a las 7 y 7 de lunes a viernes. Señores, nos escuchamos mañana respondiendo, o más que respondiendo, solucionando o dando una de las soluciones, resolviendo en todo caso el caso de la esposa ociosa que planteamos la semana pasada y vamos a plantear un nuevo caso al más puro estilo Perry Mason. Señores, va a ser mañana, va a ser a las 7 y 7 y va a ser muy interesante. Hasta entonces, muy buenos días.